Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Una Vizquita 7TV tiene un compromiso con la información, con el mundo de las entrevistas. Estamos en campaña electoral en Andalucía y hoy tenemos a la candidata por Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que está por primera vez en este plató con nosotros. Macarena, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas y un verdadero placer. Gracias por estar aquí. Gracias. Hemos estado hablando precisamente justo antes de comenzar la entrevista de su vinculación con Andalucía. Sé que además Córdoba es una tierra que reconoce, que conoce desde hace tiempo. Además nos decía, ¿no?, Presidente, que ya le había captado de algún tiempo esta parte, ¿no? Entiendo que también igual que Andalucía. Absolutamente. Y Córdoba, como te comentaba Víctor, a mí desde luego me enamoró y me conquistó por el estómago, que lo traigo bien entrenado del País Vasco, donde tuve oportunidad de servir durante 6 años, y la verdad es que cuando he tenido oportunidad de estar en Córdoba siempre es un cachito de cielo, un paraíso y una maravilla. Arrancó la campaña de Vox, desde luego con mucha fuerza, lo ha hecho así en la capital autonómica, también lo ha hecho en Córdoba, eligieron el barrio de San Agustín para estar aquí precisamente junto a Santiago Abascal. Bueno, sé que la campaña es un periodo complicado para cualquier político, muy intenso. Tienen puesto además la sede precisamente en el epicentro de la comunidad autónoma. No sé cómo está llevando además este proceso. Para mí, desde luego, la campaña está siendo un viaje maravilloso, apasionante. Llevamos 2 días propiamente de campaña electoral, pero yo como diputada electa por Granada, como diputada andaluza, desde luego llevo en mi corazón, en mi cabeza y en mi trabajo Andalucía desde que salí electa al Congreso de los Diputados en abril de 2019. Es un viaje apasionante el que hemos emprendido y yo soy una auténtica privilegiada por asumir la inmensa responsabilidad de liderar el cambio real que Vox representa y que puede representar para Andalucía si los andaluces nos otorgan su confianza con la mayoría suficiente. Las encuestas marcan en el dibujo en el que nos encontramos en este instante un ascenso de Vox. No sé si para ustedes es sorpresivo o no, si demasiado dentro del ámbito de la construcción en la que viene el partido, también marcan una tendencia a la victoria del Partido Popular, un estancamiento, incluso un decrépito también del Partido Socialista. El análisis que hace su formación a día de hoy de cara a estas elecciones, ¿cuál es el rumbo que fijan precisamente en la campaña? Las encuestas que yo manejo son la calle. Por eso te decía que este viaje está siendo apasionante, porque es un privilegio poder salir de mi agujero oscuro, donde habitualmente estoy haciendo recursos ante el Tribunal Constitucional, 36 en esta legislatura, y tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta, estar en la calle, de donde vengo, abrazando, sintiendo el amor de las personas, sintiendo todo el cariño, la inmensa responsabilidad que depositan sobre nuestra espalda, escuchando sus propuestas, escuchando sus necesidades, subiéndome a los bancos donde cada día muchas personas, especialmente nuestros mayores, se sientan para hablar de las preocupaciones reales de los andaluces, de todos los españoles, y no las preocupaciones artificiales, los debates artificiales que los políticos, con la colaboración, con la complicidad de los medios de comunicación que están a su servicio, intentan embarrarnos con ellas, como el famoso bulo de mi empadronamiento, y te digo famoso bulo porque abrió Salobreña telediarios nacionales durante una semana, que es la única ventaja que le he encontrado a ese falso debate, que no me cabe la menor duda que se difundió tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista para intentar esconder lo único importante. Es curioso porque no era la primera vez que usted postulaba aquí, ¿no? Programa. Es lo único importante, hablar de cuáles son las propuestas respectivas de cada uno de los partidos para mejorar la vida de las personas. Y ahora que dentro de un día vamos a tener el primer debate, por fin se han querido sentar conmigo, con Vox, en un debate, porque habían hecho lo imposible tanto el candidato del Partido Popular como el candidato del Partido Socialista para evitar ese enfrentamiento entre propuestas, entre programas. Yo estoy deseando poder hablar de eso, de las necesidades reales de los andaluces y de qué ofrecemos cada uno, y sobre todo de ver qué nos dicen quienes han estado siendo parte del problema, que sostengo por ello que no pueden ser parte de la solución. ¿Con qué cara van a volver a mirar a cámara a los andaluces para prometerles una vez más las mismas promesas, ¿no? Como el Hospital de Lucena? Es algo tremendo.
seguro que vuelven a sacarlo en campaña. Ha hecho usted referencia a algo que es, yo creo que lo más interesante precisamente en campaña electoral, que es hablar del programa electoral. Me gustaría desgranar, si es posible, el que ustedes llevan a gala, el que ustedes han presentado, en el que ustedes se basan, y tocar, si me lo permite, algunos de los temas destacados, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de un programa electoral de cara a unas elecciones, marca unas intenciones y luego existe la posibilidad de poder desarrollarlas o no a tenor de la circunstancia de gobierno, ¿no? Si tuviéramos que hablar del ámbito sanitario en Andalucía, después de lo que ha pasado precisamente esta comunidad autónoma a raíz de la pandemia, ¿dónde incidiría Vox? Hemos vivido una auténtica tragedia sanitaria, en gran parte motivada no por el coronavirus, sino porque como consecuencia del actual estado de las autonomías hemos tenido 17 reinos de taifas que han adoptado medidas sanitarias, en no pocos casos al margen del criterio de los expertos, como en la última fase el pasaporte COVID impuesto por el gobierno del señor Juanma Moreno frente a otras regiones de España como Madrid, que no impusieron esa última puntilla al sector de la hostelería, especialmente cuando ya estaban pues tambaleándose y desde luego en una situación absolutamente agónica. En Andalucía, qué duda cabe, tenemos auténticos problemas estructurales en el ámbito sanitario que no se pueden achacar al gobierno de Juanma Moreno y del señor Juan Marín, porque vienen de antaño, vienen ya de esos casi 40 años de gobierno socialista. Lo que sí podemos responsabilizar al señor Juanma Moreno es que cuando ha tenido que afrontar esos problemas auténticamente estructurales en el ámbito sanitario, no ha acometido las reformas necesarias para ponerles fin. Y lo que ha propuesto a los andaluces es asistencia médica telefónica para suplir, por ejemplo, el déficit de personal médico. Lo que podemos achacarle es que mientras despedía a 8.000 sanitarios, contrataba a médicos magrebíes para poder suplir esa carencia de personal que ha llevado a que hayamos tenido centros de atención primaria cerrados, porque entre otras cuestiones tampoco previeron que en verano, esto es algo que sabemos cualquiera que hayamos pisado Andalucía, o sea, no hace falta ser un gran experto, en verano, como consecuencia de la población que viene extranjera y nacional a disfrutar de Andalucía, tenemos una saturación de los centros hospitalarios, de los centros médicos, es necesario preverlo y conseguir prever un refuerzo, algo que no se ha hecho. Es necesario adoptar medidas para que nuestros profesionales sanitarios, no solamente los médicos, enfermeras, todo el ámbito sanitario, puedan ejercer su paternidad y su maternidad, porque actualmente están sometidos a unos turnos que les hacen imposible conciliar la vida profesional y la vida familiar. Es necesario que nuestros médicos no se tengan que marchar a otras comunidades autónomas, como Murcia, para poder cobrar dignamente. Es necesario acortar las listas de esperas. Hay tantos problemas y tanto que hacer que sabes lo fundamental, porque esta respuesta va a ser coincidente para muchos de los puntos que me plantees. Para poder acometer las reformas necesarias en el ámbito sanitario, para tener la sanidad que los andaluces merecen, es necesario recortar drásticamente la monstruosa administración paralela que se montó durante los casi 40 años de administración socialista y que el actual gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos ha mantenido en su integridad, limitándose a gestionar el cortijo económico e ideológico socialista que ha heredado y viviendo muy cómodamente, porque cuando no se vive cómodamente es cuando uno afronta las reformas necesarias, es cuando seguramente tiene movilizaciones en las calles para someter a chantaje por parte de los sindicatos corruptos a los que el actual gobierno, tanto del Partido Popular como Ciudadanos, ha seguido engordando, perdonándoles la deuda de 40 millones de euros que han robado a todos los andaluces y que el actual gobierno autonómico les ha perdonado, permitiendo así que sigan cobrando subvenciones de todos los andaluces. ¿Tiene vos hecha alguna estimación sobre el recorte que habría que hacer en esa macroestructura a la que hace alusión de esa administración paralela en porcentaje, si podríamos decir? Mira, no podemos descender al porcentaje, pero sí desde luego te puedo dar una respuesta clara. Vamos a recortar, con la confianza de los andaluces, todo gasto superfluo que no redunde en beneficio de los andaluces. Todo gasto superfluo. Para que te hagas una idea de la magnitud, yo por supuesto como diputada a Cortes, lo que estudié en profundidad y
e intervine en su tramitación fueron los presupuestos generales del Estado para 2022, pero también estudié los presupuestos andaluces que presentamos desde el Parlamento de Andalucía una enmienda a la totalidad rechazándolos de plano, entre otros motivos porque destinaban y destinan cada año, porque esto se repite cada año, a esa administración paralela monstruosa casi 17.000 millones de euros que salen del esfuerzo, de la espalda, de las manos de todos los andaluces con sus impuestos, 16.913 millones de euros. ¿Qué hay que recortar? Todo lo que no redunde en el bienestar de los andaluces, todo lo que redunde, como redunda actualmente, exclusivamente en el beneficio y en el bienestar de los políticos. Hay una competencia que tienen las autonomías también y en gran parte también vinculación con ella, que es la materia de empleo. Yo no sé cómo podría cambiar Vox la tendencia, aunque ahora ha ido en beneficio de la propia comunidad autónoma, la tendencia que ha tenido tantos años la comunidad autónoma andaluza en materia de empleo. Muchos pensamos que Andalucía podría ser casi solo ya un país por el volumen de población que hay, por los recursos que tiene, pero siempre ha liderado las listas, ¿no?, de comunidades con mayor número, mayor tasa de desempleo. ¿Qué podría hacer Vox en este sentido? Lo dices muy bien, Víctor, cuando expresas con el término siempre la situación agónica que ha atravesado y atraviesa Andalucía y que nos aboca a una absoluta falta de oportunidades, desesperanza, a no ser que demos un meneo como el que merece Andalucía, un absoluto cambio de rumbo, introduzcamos un cambio real que es el que merecen los andaluces. Hablar de tasas de desempleo y hacerlo en Córdoba es hablar de forma dramática, porque las tasas son simples números, pero hablar, como tenemos en Córdoba, de un 20% de desempleo, una tasa de desempleo que es estructural, porque las tasas de desempleo se mantienen en ese 20% desde 2008, es decir, arranca con el gobierno socialista, pero se mantiene en la actualidad, después de 3 años de legislatura, casi 4, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Es necesario mirar por los ciudadanos, por sus necesidades reales, hablar de las cosas del comer, que es lo que preocupa a los andaluces, e introducir políticas valientes que hagan de Andalucía tierra de prosperidad y de esperanza, que la hagan una tierra atractiva para la inversión. Si hablamos de Córdoba capital, tenemos a 4 de los 10 barrios más pobres de España. Las personas que viven en estos barrios no necesitan que los bancos estén pintados de morado o de multicolor. Las personas que viven en estos barrios necesitan políticos decentes, honrados, que miren por su bienestar, que les den oportunidad. Vox quiere cambiar por completo la cultura del subsidio a la que se nos ha condenado en Andalucía por el derecho al trabajo digno, para poder dar una oportunidad, especialmente a nuestros jóvenes, porque si hablábamos en Córdoba de una tasa del desempleo del 20%, la tasa de desempleo de paro juvenil está en el 30%, de las más altas, no de España, Víctor, de Europa. Es una de las capitales, de hecho, con más tasa de desempleo de Europa. De Europa. ¿A qué condenamos a nuestros jóvenes con esta tasa de desempleo? A la pena de destierro, a que para poder independizarse, intentar buscarse un futuro, un porvenir, tengan que marcharse, por supuesto, de Andalucía, pero en no pocas ocasiones de España. Y con ellos se van nuestras raíces, se va nuestra cultura, se va nuestra identidad andaluza, se va la historia de Córdoba. Yo quiero devolver a las familias sus comidas familiares los domingos. Yo quiero cuidar especialmente a nuestros mayores, que hoy, en muchos casos, fallecen en soledad, porque no tienen a sus familias a su alrededor para poder cuidarles y acompañarles cuando más precisamente lo necesitan, cuando más vulnerables son, cuando más se lo merecen, porque ellos lo han dado todo por nosotros. Julio Anguita ya decía en 1996 que nos encontrábamos ante la primera generación de jóvenes que iban a vivir peor que sus padres, con una diferencia sustancial, y es que esos jóvenes no habían tenido que luchar para ganarse los derechos que habían heredado, en tu caso y en el mío, que somos de la misma cosecha, es esa generación. Tenemos que dar a los jóvenes la oportunidad de poder vivir con dignidad, la oportunidad de poder formar una familia. Hoy formar una familia en Andalucía es un privilegio. Tiene Vox además un compromiso muy estrecho con el mundo rural. Ha hablado de empleabilidad, hemos hablado también de esa cultura del subsidio.
¿cuál es el papel que debe ejercer su formación política en Andalucía en el caso de que fuera vencedora en esas elecciones o de que pudiera gobernar? Que luego le preguntaré precisamente por esa posible situación que se pudiera dar. El vínculo con el mundo rural. Te confieso que en mi caso ese vínculo no solamente es político, porque el mundo rural, el sector primario, está en el ADN de Vox, es además un vínculo personal, porque yo soy nieta de payés. Mi abuelo por parte paterna era payés, agricultor, en los campos de Lérida, de Aitona, del melocotón. Así que eso es lo que yo he mamado en mi casa, ver a mi abuelito cómo llegaba a las 9 de la mañana a casa, después de haberse ido a faenar a las 4 de la mañana para hacer un alto y ver cómo le tenía preparado mi abuelita el porró, los muñetes, la butifarra, el pan antumaca, y ver el sacrificio y la dignidad que había en esas manos encallecidas, que son las que abrazo cada vez que me dan la oportunidad nuestros agricultores de poder tocarlas. Primero porque mi abuelito ya falleció y es como tenerle un poquito más cerca, y segundo porque les honro acariciando esas manos. Hay que tener muy claro, Víctor, que sin el campo la ciudad no come, no come. Y tenemos una cultura actual, una política actual que lo que ha hecho es criminalizar por completo el sector primario y condenarle a la pena de muerte. Durante estos 3 años en los que he ejercido como política andaluza han sido constantes, continuas mis reuniones con el sector primario en sentido amplio, porque no solamente los agricultores, igualmente nuestros hombres y mujeres de la mar, igualmente nuestros ganaderos, pero si hablamos de la agricultura, he podido ver a familias con tradición de campo que me contaban que ya no iban a tener a sus hijos dedicándose a la agricultura, que ya no había relevo generacional, porque no querían condenar a sus hijos a la pena que actualmente sufren sus padres, que es la pena de tener que trabajar, cultivar a pérdidas, que es la pena que supone preferir dejar que el fruto se marchite, se pudra en la tierra, a recolectarlo, porque lo que tenemos actualmente en Andalucía y en toda España, los problemas son comunes. Es, por un lado, una competencia absolutamente desleal, porque se cierran acuerdos comerciales en Bruselas, en despachos oscuros, por parte de quien lo más cerca que ha estado del campo es en el supermercado, sometiendo a nuestros productos a una competencia desleal respecto de productos de terceros países, que es evidente, Víctor, que no están sometidos a las mismas condiciones fitosanitarias, a las mismas condiciones laborales, a las mismas condiciones sociales, y sin embargo se hace competir en condiciones de igualdad a nuestro producto nacional respecto de esos países. Tenemos un gravísimo problema cuando hemos impuesto a nuestros agricultores, a derecha y a izquierda, Partido Socialista y Partido Popular, a la condena que supone hacer del agua un producto de lujo. En el mejor de los casos, nuestros agricultores consiguen levantar embalses, balsas, que les permita obtener agua, pero que encarece extraordinariamente el producto, que tampoco les garantiza un agua de manera continua. Esa es la situación agónica que atraviesa el campo en la actualidad, pero es que el campo es una forma de vida, como es la caza, y son en ambos casos formas de vida absolutamente demonizadas por una política sectaria que no entiende que sin el campo la ciudad no come. ¿Cómo podría combatir o qué haría Vox para combatir el aumento del precio del suministro? Iba a decir ya no solo en el ámbito agrícola y en todos los sectores hoy en día. ¿Qué podría hacer Vox en Andalucía para poder paliar ese calvario que están pasando algunos agricultores? Se puede hacer tanto, Víctor, pero destinando evidentemente el dinero público, respetando el dinero público como se merece, que no es que no sea de nadie, como hemos escuchado a algún dirigente del Partido Socialista, que en la actualidad, desde luego, ni es obrero ni es español. Hay que respetar el dinero público y eso significa invertir, no gastar, invertir hasta el último euro que sale del bolsillo de los contribuyentes a políticas que verdaderamente sean de utilidad y de interés para los andaluces en este caso, por supuesto, y además de ayudas directas. Solamente escucharás a Vox, frente al resto de formaciones políticas, decir alto y claro que la solución pasa por defender lo nuestro lo primero. El ámbito económico siempre es un factor, desde luego, determinante en cualquier programa de gobierno. La economía española vive un momento complicado.
la economía andaluza también. ¿Vox cómo puede manejar de alguna manera o aportar un factor diferenciador con respecto a lo que está ocurriendo o a cómo se está gestionando el país o la comunidad autónoma? Si te parece oportuno, nos centramos en Andalucía porque hay mucho que decir. Me produce auténtico sonrojo, vergüenza ajena, escuchar a derecha y a izquierda en Andalucía hablar con aires triunfalistas. Y a derecha y a izquierda me produce vergüenza ajena. Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de tributos propios. 8 impuestos propios que conmigo en San Telmo, con Vox en San Telmo, se suprimen dentro de los 100 primeros días de gobierno. ¿Cómo? Reduciendo al mismo tiempo el gasto político, el gasto superfluo, ineficaz, que permita que podamos devolver el dinero a los andaluces donde tiene que estar, que es en sus bolsillos, en tu bolsillo, para que puedas destinarlo al ahorro y al consumo, para que haya gasto con alegría en Andalucía, porque eso es riqueza, y en segundo lugar, para que ese dinero esté destinado a servicios públicos de calidad que no existen en la actualidad en Andalucía. Los hijos de los andaluces estudian en barracones, a temperaturas que son inhumanas. No tenemos una educación pública que constituya el auténtico ascensor social que tiene que suponer la educación pública en toda España, pero es que por primera vez asumimos la posibilidad de cambiar la vida de las personas, de pasar de la poesía a los números y hacer realidad este cambio real con el que nos hemos atrevido a soñar, porque no nos resignamos, porque Andalucía se lo merece y Andalucía, con la confianza de los andaluces, será foco de esperanza para toda España. Habla del Partido Popular, me gustaría que nos explicase, ya hay un ejemplo de gobierno o de cogobierno en España, ya ha habido unas elecciones autonómicas previas a las que va a haber en Andalucía. ¿Cuál es la diferencia que puede haber? Evidentemente Castilla y León no tiene nada que ver con Andalucía, forma parte del mismo país, pero son comunidades diferentes. ¿Cuál es la diferencia que puede existir entre una comunidad y otra? Y le voy a preguntar, si me lo permite, por el discurso preelectoral y de cara a las elecciones que están haciendo desde ambas formaciones. El Partido Popular ya ha marcado sus posiciones en Andalucía, Vox también lo ha hecho. Me gustaría que nos explicara cuál va a ser la diferencia, si existe la diferencia a tenor de lo que dicen las encuestas. Pues yo, Víctor, ahí tengo que discrepar, empezando por la segunda parte, porque quiero aprovechar esta oportunidad que me dais, para pedirle al candidato del Partido Popular, el señor Juanma Moreno, que sea honrado con Andalucía y con los andaluces. Yo todavía no sé con quién quiere formar gobierno, si con el Partido Socialista o con Vox. No lo sé. Tampoco sé cuál es la posición en la que vamos a quedar. Sé que el candidato del Partido Popular se está preocupando y ocupando mucho, pagando todos los andaluces, por publicar encuestas cocinadas que desde luego intentan influir en la opinión de los andaluces, tomándoles por idiotas. Pero como te digo, la mejor encuesta es la calle y desde luego los andaluces no son tontos. Yo tengo claro que salimos a ganar, en Vox salimos a ganar para que Andalucía gane, pero es que además tenemos opciones realistas, queda todavía campaña, opciones realistas en el momento actual de asumir la presidencia de Andalucía. Sería totalmente alejado de la realidad decir que esta presidencia lo va a ser en solitario. Todavía queda campaña. En el momento actual no sería realista decir que lo haremos en solitario. Lo que es cierto es que mi aliado natural, nuestro aliado natural, es el Partido Popular. Hoy mismo el Partido Socialista, registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide hacer un cordón sanitario a Vox. Es evidente que el Partido Popular es nuestro aliado natural. Yo tengo claro que el señor candidato del Partido Popular sería un buen vicepresidente mío y además se iba a sentir muy realizado, porque, lo digo desde ya, le daría su espacio propio, donde pueda poner en práctica la experiencia de gestión limitada que ha asumido durante esta legislatura. Pero aquí, en este caso, el orden de los factores altera mucho el producto. El candidato del Partido Popular no tiene ni partido, él es el primero que esconde las siglas, ni programa, ni el empuje personal, como para darle a Andalucía el meneo necesario para introducir el cambio real que merecen los andaluces, con el motor adecuado,
el candidato del Partido Popular, va a poder llevar a cabo una adecuada gestión durante la siguiente legislatura. Pero es necesario que sea yo, que sea Vox y no el Partido Popular quien esté sentado en la conferencia de presidentes con el señor presidente del Gobierno de España y el resto de presidentes autonómicos, repito, para hacer de Andalucía foco de esperanza para toda España, porque desde Andalucía, pero solo con Vox, conmigo, en esa silla, seremos auténtico dique de contención a esta quiebra, a esta ruptura de nuestra gran nación española que se está llevando a cabo día tras día, desde el gobierno de la nación socialcomunista. Me va a permitir, por el tiempo que queda de la entrevista, que es nada prácticamente, ¿ustedes apoyarían al Partido Popular en caso de no ganar las elecciones o, por decirlo de alguna manera, ocurriría lo mismo que ha ocurrido en Castilla y León si el resultado no fuera el que usted acaba de referir? Te voy a contestar muy rápidamente. Desde luego, la pregunta que yo hago ahora mismo y que el candidato del Partido Popular debe responder es: Juanma Moreno, ¿quieres ser el vicepresidente de Vox? ¿Estás dispuesto a ser el vicepresidente de Vox? Pero te voy a contestar también de manera muy clara, transparente y honrada con los andaluces. Que nadie nos vote si pretenden que después de las elecciones nuestra fuerza parlamentaria, sea la que nos otorguen los andaluces, nuestros votos, nuestros escaños, se entreguen de manera gratuita al Partido Popular o a cualquier otro partido. Nuestra fuerza parlamentaria solo se va a entregar, solo se va a poner a disposición de un cambio real en Andalucía, cueste lo que cueste. El señor Juanma Moreno ha dicho que si no gobierna en solitario se van a tener que repetir las elecciones. ¿Sabes cuánto cuestan las elecciones autonómicas que vamos a celebrar? Porque la dotación se hace desde los presupuestos generales del Estado. 8 millones de euros. Es un insulto a los andaluces, es un insulto al dinero público, pero sobre todo es un insulto a la democracia. Nosotros no estamos en política por ocupar poltronas públicas, pero sí para cambiar, para mejorar la vida de las personas. Lo digo desde la íntima convicción. Nosotros con nuestro programa podemos mejorar la vida de las personas. Que nadie pretenda que nuestros votos sirvan para que otros o nosotros mismos ocupemos poltronas públicas. Yo para eso estoy ocupando mi toga y mi silla en estrados. Pues Macarena Olona, es un placer tenerla con nosotros en esta cadena. No tenemos tiempo para más, me hubiera gustado preguntarle más cosas, pero sé que tiene más compromisos que cumplir precisamente también en esta tierra. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Nos ha quedado claro, yo creo, el mensaje de Vox, la confección programática que tiene esta formación política. Mucha suerte de cara a las elecciones del próximo 19 y gracias por estar aquí. Muchas gracias y espero que la próxima vez que nos veamos sea como presidenta de Andalucía. Será un placer volver a estar juntos. Gracias por venir. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en estos minutos de televisión. Ha sido un auténtico placer compartir, insistimos, este tiempo precisamente con la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Gracias por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós.